Era verano, y aún hoy, cuando lo recuerdo, siento que esa noche no fue normal. Tenía 19 años y vivía con mis padres en una casa pequeña pero siempre llena de vida. Aquel día comenzó como una simple reunión familiar, algo típico en nuestro pueblo: música, comida, risas y visitas inesperadas. Pero nadie sabía que esa noche iba a tomar un giro completamente diferente. Desde la tarde empezaron a llegar invitados. Primero vecinos cercanos, luego familiares lejanos. La casa se llenó rápido. El ambiente era alegre, cálido, incluso emocionante. Mi madre estaba feliz porque hacía mucho tiempo que no teníamos tanta gente junta. Entre los invitados llegaron dos personas que marcaron aquella noche, la tía Galia y el tío Sasa. Eran conocidos de la familia, personas respetadas, tranquilas, sin problemas aparentes. Nadie imaginaba que su presencia sería parte importante de lo que pasaría después. Al principio todo era normal. La música sonaba en un volumen medio, la gente hablaba en grupos pequeños, se servía comida constantemente y los brindis no paraban. Las horas pasaban sin que nadie lo notara. Pero poco a poco, el ambiente empezó a cambiar. El alcohol comenzó a hacer efecto. Las conversaciones se hicieron más fuertes, las risas más exageradas, y la calma inicial se transformó en una especie de caos controlado. No era una mala fiesta, pero sí una de esas en las que el tiempo deja de importar. Recuerdo mirar a mi alrededor y notar cómo la energía se dividía en dos grupos, los que querían seguir celebrando y los que ya estaban cansados. El tío Sasa era de los segundos. Se le veía tranquilo, pero también incómodo. No participaba mucho, observaba en silencio, como si su mente ya estuviera en otro lugar. En cambio, la tía Galia era todo lo contrario. Ella reía fuerte, hablaba sin parar, insistía en seguir la fiesta, como si la noche no debiera terminar nunca. Esa diferencia entre ambos empezó a crear tensión en el ambiente. Cerca de la 1 de la madrugada, la casa ya no era la misma. La música seguía, pero ya no tenía sentido. La gente hablaba más por costumbre que por interés. Algunos estaban claramente cansados, otros seguían insistiendo en continuar. Fue entonces cuando escuché algo que me llamó la atención. El tío Sasa dijo que quería irse a casa. Su voz no era agresiva, solo firme y cansada. Dijo que ya era tarde, que necesitaba descansar. Pero la tía Galia no estaba de acuerdo. Ella insistía en seguir un poco más, como si la noche aún tuviera energía escondida. Empezaron a discutir ligeramente, no de forma seria, pero sí lo suficiente como para notar la incomodidad. Después de unos minutos, llegaron a un acuerdo extraño: él se iría a casa, y ella se quedaría un poco más en la fiesta. Yo escuché todo desde lejos. Y en ese momento sentí algo que no esperaba: incomodidad. La casa ya no me parecía divertida. El ruido, las voces, el desorden emocional, todo empezó a pesarme. Sin pensarlo mucho, tomé una decisión impulsiva. Me acerqué al tío Sasa y le pedí si podía ir con él. No tenía un plan claro. Solo quería salir de ese ambiente. Le dije que no me sentía bien quedándome allí, que prefería un lugar tranquilo. Él me miró sorprendido al principio. Tal vez no esperaba que alguien más quisiera irse a esa hora. Hubo un pequeño silencio. Luego asintió. Aceptó. Salimos de la casa sin hacer mucho ruido. Nadie prestó demasiada atención, la fiesta seguía demasiado ocupada en sí misma como para notar dos personas saliendo. Afuera, el aire era completamente diferente. Fresco, silencioso, casi perfecto. Caminamos hacia su apartamento sin hablar mucho. El camino estaba tranquilo, iluminado por faroles débiles y el sonido lejano de la noche. Yo no sabía en ese momento que esa simple decisión marcaría el inicio de algo que nunca olvidaría. Caminamos en silencio durante todo el trayecto. La ciudad ya estaba casi dormida. Las luces de la calle parpadeaban suavemente, y el ruido de la fiesta quedó atrás como si perteneciera a otro mundo. No hablábamos mucho. Solo el sonido de nuestros pasos llenaba el espacio entre nosotros. Yo no sabía exactamente por qué había tomado esa decisión de irme. Solo sentía que necesitaba salir de ese ambiente lleno de ruido, miradas y energía desordenada. Había algo en esa noche que me estaba cansando emocionalmente. El tío Sasa, en cambio, parecía tranquilo. No decía mucho, pero tampoco mostraba incomodidad.
Era como si ya estuviera acostumbrado a ese tipo de silencios. Después de unos minutos llegamos a su apartamento. El edificio era sencillo, antiguo, pero ordenado. Subimos las escaleras en silencio hasta llegar a la puerta. Cuando entramos, el cambio de ambiente fue inmediato. Todo era diferente. El ruido desapareció por completo. No había música, no había voces, no había risas forzadas. Solo silencio. Un silencio tan profundo que incluso parecía extraño después de la intensidad de la fiesta. El tío Sasa dejó sus llaves sobre la mesa y respiró hondo, como si finalmente hubiera llegado a un lugar seguro. Me indicó con calma que podía sentarme donde quisiera. Si quieres descansar, puedes usar el sofá, dijo con voz tranquila. Yo voy a dormir un poco. Asentí sin decir mucho. Encendí la televisión, más por costumbre que por interés. Pero nada me atrapaba. Cambiaba de canal sin prestar atención. Todo parecía vacío. Ningún sonido, ninguna imagen tenía sentido en ese momento. El cansancio empezó a aparecer, pero no era un cansancio físico solamente, era algo mental. Como si mi mente todavía estuviera atrapada en la energía caótica de la fiesta. Miré alrededor del apartamento. Era sencillo, pero acogedor. Había un ambiente de orden, de rutina, de vida tranquila. Muy diferente a la casa llena de ruido que acabábamos de dejar atrás. Sin embargo, había algo curioso. El silencio no era completamente relajante. Tenía un peso extraño. Una especie de sensación indefinible, como si el tiempo estuviera más lento de lo normal. Apagué la televisión. El sonido del clic se sintió demasiado fuerte en la habitación. Me levanté del sofá sin saber muy bien qué hacer. No quería despertar a nadie, pero tampoco tenía sueño inmediato. Caminé lentamente por el pasillo. Las luces estaban bajas. La luz de la luna entraba por una ventana y dibujaba sombras suaves en las paredes. Todo el lugar tenía una atmósfera entre calma y misterio. Me detuve frente a la puerta entreabierta de la habitación donde el tío Sasa descansaba. Por un segundo dudé. No quería molestar. Pero también me quedé ahí quieta, sin moverme, escuchando el silencio de la casa. Podía oír su respiración tranquila, profunda. Estaba claramente dormido. Ese momento me hizo sentir una extraña mezcla de tranquilidad y tensión al mismo tiempo. Como si estuviera en un lugar seguro, pero desconocido. Finalmente, decidí no entrar. Di media vuelta y regresé al salón. Me acomodé nuevamente en el sofá, tratando de encontrar una posición cómoda. El sueño comenzaba a ganar terreno, pero mi mente seguía activa, recordando la fiesta, la conversación, la decisión de irme. Pensaba en lo extraño que puede ser el cambio de ambientes en tan poco tiempo. Hace unas horas todo era ruido, risas exageradas, energía desbordada. Ahora era silencio absoluto. Y en ese contraste, algo dentro de mí se sentía confundido. Miré el techo. El tiempo parecía moverse más lento. No sabía exactamente cuánto había pasado, pero la sensación era de estar en una especie de pausa del mundo. Como si esa noche no perteneciera del todo a la realidad. Poco a poco, mis pensamientos se fueron apagando. El cansancio finalmente ganó. Y sin darme cuenta, me quedé dormida en el sofá, mientras la casa seguía completamente en silencio, como si el mundo exterior ya no existiera. Pero lo que no sabía era que la mañana siguiente traería consigo una sensación completamente diferente, algo que me haría reflexionar sobre todo lo ocurrido. Al principio no entendía dónde estaba. El sofá, la luz suave entrando por la ventana, el silencio absoluto, todo me parecía extraño por unos segundos, como si mi mente todavía estuviera atrapada entre dos mundos. La noche anterior regresó a mi memoria poco a poco, la fiesta, el ruido, la decisión de irme, el camino en silencio y finalmente aquel apartamento desconocido donde me quedé dormida. Me incorporé despacio. La casa seguía en calma, pero ahora era una calma diferente. Ya no era misteriosa ni tensa como en la noche. Era una calma de mañana, más ligera, más real. El aire olía a café. Desde la cocina se escuchaban movimientos suaves, el sonido de una taza, pasos tranquilos. El tío Sasa ya estaba despierto. Por un momento dudé si debía levantarme de inmediato o esperar. Había una pequeña incomodidad natural, como suele pasar cuando estás en un lugar que no es tu casa, después de una noche inesperada. Finalmente me levanté.
Ajusté mi ropa, acomodé mi cabello y caminé hacia la cocina. Cuando entré, él estaba preparando café. La luz de la mañana entraba por la ventana iluminando todo el espacio. Ya no había esa tensión extraña de la noche. Todo se sentía más normal, más humano, más simple. Nos miramos un segundo. Hubo un breve silencio, pero no incómodo, más bien de reconocimiento. Como si ambos recordáramos la noche anterior sin necesidad de decir nada. «Buenos días», dijo finalmente, con una voz tranquila. «Buenos días», respondí. El tono era completamente distinto al de la noche anterior. Más ligero, más real. Me ofreció café. Acepté. Nos sentamos en la mesa sin demasiadas palabras. El sonido de la taza al tocar la mesa era lo único que rompía el silencio. Afuera, la ciudad ya estaba despierta. Se escuchaban algunos autos, vida normal, rutina. Era increíble cómo todo volvía a su lugar después de una noche tan extraña. Empezamos a hablar poco a poco. Primero cosas simples, la fiesta, lo tarde que terminó todo, lo cansados que estábamos. Luego pequeños comentarios sobre el viaje de la noche anterior, el silencio del apartamento, lo diferente que se sentía todo. No había tensión. No había rareza. Solo una conversación normal entre dos personas que habían compartido un momento inesperado. Pero dentro de mí, algo estaba cambiando. No era un cambio brusco. Era algo silencioso, interno. Empecé a pensar en cómo, a veces, tomamos decisiones impulsivas solo para escapar de situaciones incómodas. En mi caso, simplemente quería salir del ruido, del caos, de la energía descontrolada de la fiesta. Y lo logré. Pero esa noche me hizo entender algo importante: no todas las decisiones impulsivas son simples. Algunas te llevan a momentos de reflexión que no esperabas. Terminamos el café. El sol ya estaba más alto. Sentí que era momento de irme a casa. Me despedí con gratitud. Fue una despedida sencilla, sin dramatismo. Solo un agradecimiento natural por la hospitalidad. Cuando salí del edificio, el aire de la mañana me golpeó suavemente. La ciudad estaba completamente despierta. Gente caminando, tiendas abriendo, autos moviéndose. Todo seguía su curso normal, como si la noche anterior no hubiera existido. Pero yo sabía que algo había cambiado dentro de mí. No por lo que ocurrió afuera, sino por lo que sentí dentro. Esa noche me enseñó que los momentos de confusión, silencio y decisiones impulsivas pueden dejar huellas invisibles, pero profundas. A veces no necesitas grandes eventos para cambiar. A veces solo necesitas una noche diferente, lejos del ruido, para escucharte a ti mismo. Y mientras caminaba de regreso a casa bajo la luz del sol, entendí que aquella noche no fue solo una historia extraña. Fue un pequeño punto de inflexión en mi vida. Un recordatorio silencioso de que cada decisión, incluso la más simple, puede llevarte a un lugar completamente inesperado. Y así, aquella historia terminó. Pero su recuerdo nunca se fue.